Luis Ramírez Vaqueiro trae para ti la entrevista. Pues mire usted, inmersos en el tema de las campañas electorales, a veces, pues por la cobertura informativa dejamos de lado también otros temas que son sumamente sustanciales e importantes, sobre todo cuando se trata de una industria que puede concatenar, puede encadenar con la generación de esa industria más generación de recursos y de productividad para un estado como Veracruz. Y para hablar del tema tanto de la economía naranja como de la fusión, bueno, la creación de la Comisión de Filmaciones de Veracruz en una nueva Secretaría de Cultura, una iniciativa que enviara el Ejecutivo. Yo le agradezco esta mañana al cineasta Miguel Polanco el tomarnos el teléfono. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Mi querido Luis, muy buenos días para ti, para tu auditorio. Pues un placer poder tener la oportunidad de exponer este tema que es muy importante porque tiene varias aristas, entre ellas, pues como bien lo dices, impulsar la economía naranja de Veracruz, que es una tendencia a nivel mundial y que puede ser de mucho beneficio para el Estado. Muchas gracias. Oye, a ver, por principio de cuentas, explícanos un poco qué es esto de la economía naranja para que la gente entienda. No estamos hablando de ningún partido político ni de política, esto no es fosfofosfo ni nada de eso, sino es un concepto que se tiene cuando se generan desarrollos de producciones fílmicas y esto pues concatena lo que veníamos diciendo, ¿no? Así es, mira, el término lo acuña el Banco Interamericano de Desarrollo por ahí del año 2013 y se refiere justamente a categorizar a todas aquellas actividades que generan riqueza pero que están originadas a partir del trabajo creativo, es decir, los que impulsan a la industria creativa, que de alguna manera también sirven para que haya un relanzamiento de los productos que tienen que ver con todo lo creativo y con todas las artes y desde luego con lo que está ligado con la cultura. Entonces, ahí es donde entra el cine justamente, porque es una de las actividades más completas en ese sentido, como disciplina artística, pues reúne prácticamente a todas las bellas artes y esto hace que pues también haya una oportunidad de crecimiento económico a través del impulso a la cinematografía. En ese sentido te quiero decir que Veracruz es uno de los estados más completos para poder impulsar la cinematografía de otra manera, es decir, no solamente atraer la inversión de empresas que vienen del extranjero o incluso nacionales, pero que aterricen aquí en el estado de Veracruz, sino también poder generar riqueza a través del producto local, es decir, que los talentos locales veracruzanos tengan mayores estímulos para poder crear conceptos culturales y artísticos a través del cine que sirvan para fomentar la economía naranja del estado de Veracruz. A ver, yo en Veracruz conozco a varios artistas dedicados a la actividad cinematográfica, pero si he conocido a alguien que le pica piedra y que es amante realmente de esto, es tu persona, a través de Titán Films, a través de Filmando en Veracruz, de Vercine, has ido pues buscando la manera de presentar trabajos, pues a lo mejor en cortometraje, porque la verdad también hay que decirlo, el financiamiento del cine no es una cuestión muy económica que digamos, pero que a final de cuentas va dejando una evidencia del talento veracruzano y de lo que se ha hecho aquí. Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo en el mes de enero, ¿qué avance lleva? Porque entiendo que se pretende crear o se ha creado ya una Secretaría de Cultura, pero le hace falta complementar esta Comisión de Filmaciones de Veracruz que permitiría generar esto que ustedes están buscando, ¿no? Así es, después de la presentación de este decreto, el 1235, perdón, 1234, perdón, lo que pasó fue que se crearon algunas nuevas áreas, otras se simplificaron dentro de lo que era anteriormente el Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, el IVEC. Sí. Esta que asciende ahora a secretaría, ahora tiene algunas direcciones que pues si bien sirven para fomentar y promover la cultura en varios aspectos, la realidad es que no está contemplando de manera especializada a algunas actividades que no lo digo yo, lo dicen estudios mucho más grandes que a nivel nacional, pues demuestran que la cultura está aportando una gran cantidad de activo dentro del Producto Interno Bruto Nacional.
Y si a eso todavía le agregamos que Veracruz es justamente uno de los estados que más aportan en este aspecto, pues extraña que dentro de la estructura orgánica aprobada por el Congreso del Estado tuvieron 90 días para poder analizar y estructurar la nueva forma que tendría la Secretaría de Cultura, pero desafortunadamente no tomaron en cuenta el cine justamente como una de las actividades de mayor potencial en Veracruz, y sobre todo que tiene más participación, Luis, porque Veracruz tiene uno de los gremios cinematográficos más grandes y más numerosos de todo el país. O sea, es algo también importante y que tu público lo debe saber. Entonces, la propuesta es, la creación de la Comisión de Filmaciones adherida a la Secretaría de Cultura, no precisamente como una dirección, pero sí como un ente que sirva como mediador dentro de las actividades que puedan regularse tanto a nivel nacional que aterricen en Veracruz, como también de los estímulos que están o se pueden generar eventualmente dentro del estado a través del gobierno estatal, para que los talentos locales puedan pues trabajar y sobre todo estar respaldados por ese gobierno del estado, que al final de cuentas va a ocupar recursos que tienen pues que ver con los impuestos y con todo lo que nosotros aportamos como ciudadanos y muchas más personas. Entonces, aquí la clave de todo esto es entender que no estamos promoviendo la creación de un organismo que genere más gasto corriente para el estado de Veracruz y no tenga ninguna retribución, sino al contrario, estamos queriendo formalizar digamos que ese espacio donde se va a impulsar la economía naranja a través de la cinematografía, y que mediante modelos que puedan también contribuir con el crecimiento económico en diversos aspectos, sirva para que la cinematografía vuelva a tener un lugar en Veracruz preponderante y que pues también le beneficie al estado. Esto no sería la primera vez que pasara, y también es importante que lo sepamos. Hace algunos años, mucho antes de que se iniciara la carrera por la creación de la Secretaría de Cultura de Veracruz, ya el cine tenía un lugar importante, no solamente a nivel nacional, sino internacional, pero desde Veracruz. Aquí aterrizaron muchísimas producciones que pues obviamente le sirvieron al estado porque eran una inyección económica, generaban derramas importantes que beneficiaban a comercios, a muchos sectores en general. Digo, por citar algunos que yo creo que recordamos mucho los veracruzanos: El curandero de la selva, Apocalipto, Peligro inminente, que se hizo en Coatepec, en fin, varias películas que pues impulsaron esa parte, pero es importante que haya un ente regulador para poder atraer la inversión, pero también estimular al talento local. Recuerdo hace muchos años la filmación de Dos bribones tras la Esmeralda perdida ya en el puerto de Veracruz y en algunas otras locaciones del estado, y bueno, Jalapa, fueron de estas grandes sí. producciones en Jalapa, Coatepec, en donde se grabaron estas pues obras, ¿no? Y que bueno, finalmente todo el mundo pudo disfrutar en la gran pantalla. Preguntarte por último, Miguel, aparte de la necesidad de crear todos estos mecanismos para garantizar el acceso y desarrollo del cine, ¿qué otra cosa haría falta? ¿Qué otro llamado será importante hacer? ¿Deben tan solo voltear los entes gubernamentales, o también, por ejemplo, el empresariado debe de concentrar un poco de sus esfuerzos en invertir, en decir, vamos a apoyar esto para que nosotros mismos generemos este circuito y este corredor y esto se haga pues mejor, ¿no? Para que los empresarios y la iniciativa privada en general pueda invertir, Luis, también hay que generar condiciones que a ellos les den certeza para saber que las inversiones, porque no son, esto es importante decirlo, no son patrocinios, ¿no? Cuando nosotros llegamos y cuando me refiero a nosotros, Titan Films, filmado en Veracruz, Innova Dreams Films, y desde luego todo lo que conformamos como Ver Cine, que es un consorcio que promueve la cinematografía veracruzana, llegamos y exponemos el proyecto ejecutivo de un cortometraje, por ejemplo, pero ya no utilizamos la palabra patrocinio, porque ese también es uno de los vicios más fuertes que se tienen en materia artística. O sea, se tiene uno que adaptar al lenguaje también empresarial, pero esto se da a través del fomento de la cultura cinematográfica,
que justamente un ente como el que te comento, que es la Comisión de Filmaciones, que existe pero solamente de membrete en la Secretaría de Turismo, y ahora con esta propuesta pues serviría justamente para aumentar la cultura cinematográfica, también la iniciativa privada, hablar de inversiones y hablar sobre todo de los beneficios que puede traer consigo mismo el fomentar una actividad como esta. Entonces, lo más importante es crear digamos que un ambiente de certeza por parte del Ejecutivo en un lado, y también por el Legislativo, pues promoviendo la Ley Estatal de Cinematografía, donde se establecerían las condiciones para que los empresarios fueran estimulados a la hora de que ellos quisieran apoyar la cinematografía mediante inversiones, que incluso se pueden dar a través de sus propios impuestos. O sea, esquemas son muchísimos. Lo importante es que la gente empiece a conocer cómo funciona el negocio de la cinematografía y que con esto se impulse, como bien lo decías al principio, la economía naranja de Veracruz, pero bajo el conocimiento de cuáles son los beneficios que traería. Pues Miguel Polanco, cineasta, guionista, realizador, te deseo una excelente jornada. Agradezco el que pudieras platicar y conversar con el auditorio para dar conocimiento a esto, y estaremos en seguimiento, pendientes, ¿no? A ver a qué nos lleva todo esto que se ha presentado, y bueno, sobre todo seguir impulsando el cine veracruzano y a los creadores y talentos como tú. Te mando un abrazo. Igualmente, mi querido Luis, gracias por este espacio y gracias sobre todo al auditorio que yo sé que va a poner especial atención en este tema, y pronto vamos a tener muy buenas noticias. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Es Miguel Polanco, ahí está, realizador de cortometrajes, es un joven destacado de talento del cine. La verdad, vea lo que ha hecho, investíguele, y de verdad lo invito a que vea su material.